ser la tercera mesa del coloquio. Esta mesa es particularmente importante para nosotras, puesto que es una mesa de puros miembros del seminario. También por eso, por la confianza, los pusimos por la tarde, ¿verdad? Y pues es una mesa que además es un ejercicio, ustedes saben, el coloquio se llama Bio y Necropolítica Situada. La noción de situar el conocimiento es una propuesta del feminismo chicano, que después pues muchas voces anglos usaron y pareciera que lo inventaron ellas, pero pues la verdad es un ejercicio del feminismo chicano y negro, que no es otra cosa que partir de la pregunta de tú como investigador, investigadora, ¿por qué te interpela este tema? ¿Y qué utilidad social tiene el tema que propones? Pero sobre todo, ¿desde dónde hablas? El conocimiento situado, su apuesta, su condición, es enunciar tu lugar de enunciación, que te preguntes sobre tu lugar de enunciación en torno al objeto y a los sujetos de estudio con los que estás coproduciendo conocimiento. Es una práctica muy insurgente, porque la verdad es que cambió la manera de hacer ciencia social, antropología, decía, eso del conocimiento situado es una propuesta, les digo, de feministas negras y chicanas, Chela Sandoval, pero ya lo había dicho también Pierre Bourdieu en este ejercicio de vigilancia epistemológica, ¿no? Y el ejercicio que te haces a ti misma cuando estás a punto de acabar cualquier tesis y te haces una autoentrevista sobre lo tortuoso que ha sido el proceso. El situar el conocimiento tiene que ver con preguntarnos sobre las condiciones sociales de producción de ese conocimiento. Ustedes dirán que es súper choro, pero no es menor, ¿verdad? Porque solo teniendo claridad sobre tu propio lugar de enunciación es que produces un discurso válido, validado y vigilado epistemológicamente. Bueno, queríamos hacer toda esta introducción porque les quiero decir que con mucho gusto voy a presentar a mis compañeras del seminario, a las que hemos estado acosando durante estos 2 años para que hagan un ejercicio situado de la necropolítica, y por eso la mesa se llama la necropolítica como caja de herramientas para interpretar lo contemporáneo. Y hay tres presentaciones, había 4, pero no sé si Benjamín no ha llegado, ¿verdad? Yo creo que de plano no va a venir, entonces hay 3 presentaciones, lo cual nos deja, creo, un margen para la discusión. Vamos a empezar con Jorge López Vega, que es Jorge Vélez Vega, Jorge Vélez Vega, licenciado en Psicología y luego licenciado en Filosofía por la Autónoma de Querétaro. Es maestro en Filosofía Política por la UNAM, es actualmente docente e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y coordinador de la licenciatura en Filosofía. Sus tópicos de interés son biopolítica, bioética, ética y filosofía política, las fronteras de lo humano y lo no humano, el poshumanismo y transhumanismo, seguridad y bioseguridad y la gubernamentalidad. Y está actualmente estudiando, padeciendo un doctorado aquí en esta HH institución y nos da muchísimo gusto que le hayas robado un ratito a tu ardua labor de por allá y a tu tesis para venir a discutir con nosotras. Va a ser un trabajo, un paper que se llama Biopolítica, las implicaciones del post y transhumanismo. Muchas gracias. Bueno, de antemano un agradecimiento a Marela y Ariadna por haber creado el seminario de Biopolítica y Necropolítica Situada y pues más aún por invitarme, ¿no?, a participar. Y bueno, el título en realidad es un artículo que fue publicado en la revista Pléyade y lo pueden buscar en línea, está publicado. Y más bien de ese trabajo realicé otro pequeño paper, ensayito, que más bien titulo Implicaciones bioéticas del transhumanismo, el espectro de la desigualdad por venir. Comienzo con 2 epígrafes. Creo que si el hombre, nosotros seres de vida, de palabra y de trabajo, se ha convertido en un objeto para varias otras ciencias, hay que buscar la razón, no en una ideología, sino que en la existencia de esa tecnología política que hemos creado en el seno de nuestras sociedades. Michel Foucault, La tecnología política de los individuos. Y el segundo,
El futuro previsible también promete la inducción de ideas por medio de sustancias nootrópicas. Peter Sloterdijk, El hombre operable, nota sobre el estado ético de la tecnología génica. Introducción, post y transhumanismo. Partimos de la idea expresada al final del texto de Paula Sibilia, El cuerpo postorgánico, donde hace la sugerencia siguiente. Si algunos llegan a convertirse en posthumanos, los demás no serán considerados humanos, sino subhumanos. De entrada, argumentamos que eso que llamamos humano no solo es un concepto que configura un tipo de realidad que involucra un cuerpo con una serie de presupuestos ajustados a un contexto histórico, político, social, tecnológico y científico, que busca redundar en esa identidad para poder producirla una y otra vez. Así, entendemos que lo humano no es algo entregado por esencia, sino más bien algo creado y producido por todo un régimen de discursos y campos de saber, que además se implican con ciertas tecnologías de poder en las que las esferas de la comunicación y la implicación del entramado conocido como tecnociencia son puntos de inevitable referencia. Sin embargo, políticamente ese concepto de humano, si bien ha creado una realidad incluyente de todos aquellos que pueden ser reconocidos bajo ese estatuto, también ha significado todo un campo de exclusión de todos aquellos que no pueden ser reconocidos por el mismo. Dicha exclusión puede ser corroborada por el margen producido en el cual la violencia, la desigualdad, la injusticia y la pobreza, tanto económica como de experiencia, son su característica principal. En otro trabajo ya publicado con el título Biopolítica, las implicaciones del post y transhumanismo, de la mano de diferentes autores como lo han sido Francesca Ferrando, Raúl Villarroel y Nick Bostrom, he realizado la doble distinción del posthumanismo de la siguiente manera. La primera, que yace en el seno de la posmodernidad, criticando los fundamentos básicos de la modernidad, y a la vez haciendo presente la posibilidad de devenir posthumano, ya que, como lo menciona Ferrando, el posthumanismo es ya una realidad accesible en la medida en que nunca hemos sido humanos, buscando elaborar y crear otra realidad que no sea la del humanocentrismo. A esta realidad, en segundo lugar, tenemos que agregar la cuestión del posthumanismo, entendido como el punto de llegada del transhumanismo, cuya imagen ahora se expone como realidad que atraviesa o que está atravesando prácticamente la mayoría de los dispositivos, mecanismos y estrategias contemporáneas de poder, ligándose y fundiéndose irremediablemente con los novedosos avances de la biomedicina, la biología molecular, la terapia génica y la biotecnología, trascendiendo los límites que la premodernidad había impuesto a eso que puede ser naturaleza de lo humano. El argumento se afianza en los supuestos básicos de la Ilustración, como la idea de progreso. La apuesta de la modernidad se recupera y eleva a una nueva dimensión de lo posible, ya no como utopía, sino como la realidad ya consolidándose. De esta doble realidad, la que me importa trabajar es la del posthumanismo como punto de llegada del transhumanismo, ya que supone realidades que, si no se dirigen bajo los marcos de la justicia social, respondiendo a intereses marcados por la sociedad de consumo, la realidad proliferante de los mercados y una vida centrada en la economía, está tendiendo a crear ámbitos, espacios y horizontes de injusticia, desigualdad, precariedad y, en el peor de los casos, violencias que van desde la exclusión, pasando por nuevas formas de esclavitud, hasta llegar a la más grave, que gusta de exterminar la vida de aquellos que se encuentran en condiciones paupérrimas de existencia. De la mano con John Seltin, en su artículo Production of the Posthuman, Political Economies of Bodies and Technology, podemos entender que ese transhumanismo, más que encontrar una realidad diferente, afirmativa y positiva, hace del deshumanizado o del subhumano, producto del posthumanismo, objeto de otras formas de dominio, de control y vigilancia que envuelven su existencia. Más aún, podemos pensar que esta posibilidad de mejoramiento de lo humano no significa otra cosa más que el mejoramiento de las condiciones biológicas, pudiendo llegar a pensar que expresa realmente un encierro en la zoe, o en la propia animalidad o en lo orgánico que nos constituye, provocando alcanzar un único objetivo, el de mejorar la carne, la salud y el cuerpo para los nuevos fines de la producción capitalista, que no significa otra cosa más que nuevas formas de explotación de los cuerpos y de la vida de los trabajadores. De esta manera nos encargaremos de analizar estas formas de desigualdad social, económica y política que son producto de eso que hemos nombrado como transhumanismo. A pesar de que éste tenga en su corazón el ideal del mejoramiento humano, la realidad nos hace palpable eso, que solo es un ideal que solo alcanzan unos pocos, mientras que al resto lo espera el desmejoramiento, la desigualdad y la precariedad existencial. Con base en lo dicho, como reza el primero de los epígrafes pertenecientes a Foucault, trataré de mostrar la tecnología política de los individuos incrustada en nuestras sociedades, productora a su vez de ese espectro de desigualdad que está aconteciendo, ya que si el transhumanismo se puede entender como la realidad ya consolidándose, no queda pensar sino que la desigualdad está haciendo lo propio.
Una última precisión para este breve trabajo. Cuando decimos bioética, no queremos decir que simplemente hay una reflexión moral sobre la vida o sobre los problemas que involucran la vida, sino algo que, aunque más preciso, también paradójico, pareciera denuncia un olvido histórico, a saber, bios, que entendemos como forma de vida, ética, entendida a la vez como carácter, identidad y costumbre. Si esto es así, entenderíamos que el bios siempre excluye a la zoe, a pesar de que lo constituye, lo que haría pensar que una costumbre, si bien fomenta un carácter o una identidad desde el bios, haría al momento un proceso de exclusión de todos aquellos que no acceden a él. De esta manera, pensar que el bios ahora es en tanto que se produce el transhumanismo, no haría otra cosa más que excluir a todos aquellos que no se desarrollan como tal, llegando a ser eso que Sibilia anuncia como el subhumano. Bueno, aquí me voy a permitir, para no leer tanto, 3 imágenes de lo cotidiano, ¿no? Que nos pueden mostrar. Una perteneciente a realidades de ficción en el cine, que tienen que ver con estrategias biopolíticas, ¿no? Como la extrema medicalización, en películas como Equilibrium, o películas como que retratan la precarización, pero a partir también de una doble vertiente que busca la salvación, un espectro mesiánico, a partir de la biotecnología y la biomedicina, como Elysium, o la figura mesiánica en la cual es un clon, ¿no? El que ahora tiene ese aire, ¿no? Revolucionario, como Oblivion o Cloud Atlas. Entonces, Elysium, que es la imagen que voy a ocupar, es un arquetipo, o representa un arquetipo, en todo caso, de lo que se ha llamado el dominio del hombre por el hombre, y en palabras de Sloterdijk, es el poder o la facultad de usar a los hombres como medios, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace Elysium es retratar una realidad donde hay un satélite fuera de la Tierra y plantea el mejor de los mundos posibles, ¿no? Donde las personas ya parece que tienden a la inmortalidad, se curan a partir de biotecnologías y biomedicinas muy particulares, mientras en la Tierra ya hay una especie como de post-apocalipsis, donde pues está la precariedad existencial, ¿no? El abandono total de las tecnologías y de toda forma de economía, ¿no? Entonces, de eso hay que explicar más bien una realidad a partir de esa película. Y la realidad es que esa película fue filmada en el bordo de Xochiaca, precisamente donde está para esta realidad un mundo postapocalíptico, ¿no? Donde la precariedad existencial es palpable, es patente y no hay ningún beneficio de mejoramiento humano, ¿no? Entonces parece que esa ficción encuentra, digamos, su verdad y su realidad en lo cotidiano de un lugar de México, ¿no? Hay una segunda imagen, ¿no? En próximo enero va a haber un congreso de animales no humanos, el Minding Animals, ¿no? Y ya desde la inscripción te dicen, ¿no? A qué parte económica perteneces, ¿no? Entonces son países desarrollados, intermedios y en vías de desarrollo, ¿no? Entonces nosotros ya somos en vías de desarrollo, que es los que menos pagan, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo veo ahí es que ya están marcadas las mismas brechas de la desigualdad. Parece que se entiende como una población situada en una misma economía, pero lo cual el mismo bordo de Xochiaca, con el que vamos a estar dando vueltas, pues nos muestra que no es así, no todos estamos en esa misma situación económica, ¿no? Y la tercera imagen tiene que ver con una rápida revisión de la biotecnología, y todo lo que es la biotecnología parece que redunda una y otra vez en el concepto de producción, ¿no? Alterar genéticamente las plantas para aumentar la producción, suministro de hormonas animales no humanos para aumentar la producción, medicalización de las poblaciones para producir salud, es decir, pero una salud que siempre tienda y esté dirigida a la producción y al trabajo. Y bueno, dentro de esto último, precisamente eso que se llaman nootrópicos, son todos estos refuerzos cerebrales, smart drugs, como el Ritalin, el Adderall, el Modafinil, el Donepezil, que lo que hacen es afectar el organismo para potenciar todas las capacidades, ¿no? Desde la memoria, el razonamiento, el cálculo, etcétera. Y bueno, eso tiene que ver con la tendencia a aumentar también la producción, ¿no? Entonces, eso es muy claro, por ejemplo, en Silicon Valley, donde están todos estos espacios donde son trabajadores culturales, ¿no? Donde no es fuerza de trabajo así del obrero, sino trabajadores cognitivos, ¿no? Y esas sustancias están muy bien dispuestas para esos fines, ¿no? Bueno, ahora la explicación es así, me voy a detener a leerla, que es el punto 3. Así tenemos 3 imágenes de las cuales obtenemos una radiografía, un ver a través de la técnica
de la cual el transhumanismo está configurado y a la vez la realidad que está configurando. Pasamos al análisis. Para nuestros intereses, permítanme advertir que según las imágenes descritas, podemos señalar dos formas de deshumanización propuestas y en todo caso producidas y produciéndose por el transhumanismo. La primera corresponde a la forma del subhumano propuesta por Sibilia, que no sería otra más que la de Pablo, ¿no? Un pepenador del borde de Xochiaca y extra de la película Elysium, que no está de más decir que no tuvo reconocimiento ni pago alguno, quien tras su experiencia de vida dice lo siguiente: los pepenadores somos mano de obra calificada, hacemos lo que otros no hacen. Nuestro organismo ya se acostumbró a la basura, aquí comemos y no nos enfermamos, lo que no ocurre con otra persona que permanezca en el lugar por más de 2 horas. Esa es su labor, su remuneración, pero esta es la realidad de México. Pablo es el humano que está biológicamente bien adaptado para cumplir con los trabajos más precarios del mundo industrial de hoy, sin necesitar de ninguna biotecnología ni ningún tipo de seguridad social para realizarlo. Simplemente lo hace y sobrevive a ello, ganando lo mínimo para sobrevivir. Su testimonio representa la realidad de todos aquellos que no tienen acceso a los avances tecnológicos, y aquí deben ser incluidos los avances de la biomedicina, que les podrían otorgar otra calidad de vida, es decir, su mejoramiento por otros medios. De lo que sí estamos seguros es que su sistema biológico está súper adaptado a las condiciones miserables que le representa su existencia y su medio en el que se desenvuelve. Que las biotecnologías están al alcance de todos, democratizadas, socializadas, dirían algunos, resulta ser un engaño. Tal vez en su cercanía, pero no en su acceso. Lo podemos palpar incluso, pero no tocar porque no se pueden comprar. El caso que opera con los nootrópicos representa un mejoramiento de las condiciones biológicas del humano para ponerlo a producir en otras formas de rendimiento y competencia exigidas por el trabajo, nuevas formas de producción. En este caso tenemos como ejemplo paradigmático a los trabajadores de Silicon Valley, quienes son usuarios de nootrópicos para potenciar sus capacidades cerebrales y así tener mayor producción y rendimiento, fomentando la competencia en sus respectivas áreas laborales. El salario de un trabajador alcanza los cientos de miles de dólares anuales, lo que el trabajador del borde de Xochiaca no ganará en toda su vida laboral. Pero no olvidemos que tanto el trabajador del borde de Xochiaca, que es mano de obra calificada, como el trabajador de Silicon Valley se encargan de producir algo, puestos a la lógica del trabajo que modula a su vez la lógica de las biotecnologías. Tenemos entonces dos formas de producción de lo humano: el subhumano, con el ejemplo de Pablo, y el posthumano, los trabajadores de Silicon Valley. A esto agregamos una tercera forma de deshumanización. A esto lo encontramos en un testimonio del artista Alejandro Hessler Soler, quien dice lo siguiente: me refiero a que mientras seamos capaces de comer sabiendo que otros no pueden hacerlo, de ser felices sabiendo que otros no lo son, o de pensar en nuestra propia mejora económica, profesional, genética o del tipo que sea, sabiendo que otros no pueden permitírselo, no podremos considerarnos humanos. En ese sentido, no solo queda mucho por hacer para alcanzar la condición de humanidad, sino que todo parece indicar que las sociedades avanzadas y ricas están yendo en los últimos años peligrosamente hacia atrás al sacrificar conquistas sociales que parecían ya firmemente asentadas. Este es el testimonio de alguien que simplemente no alcanza a considerarse como humano ante la terrible realidad desigual que existe hoy en día y que pareciera simplemente se expande mucho más, se hace más profunda. Llegamos a 3 tipos o formas de deshumanización, a saber, Pablo el subhumano, el trabajador de Silicon Valley como posthumano y el artista que más bien se considera como inhumano, que no alcanza el estatus de humanidad, ¿no? Ahora bien, si nos podemos percatar de este juego, de este triple juego de la deshumanización, no solo damos cuenta de que el humano puede llegar a dejar de ser, es decir, que puede o no puede producirse eso que llamamos humano, sino que en todo caso esta triple forma de la deshumanización responde o se está generando a partir de lo que Giorgio Agamben nombra y define como la máquina antropológica moderna, que supone al hombre pero solo en su posibilidad siempre latente de ser deshumanizado. Esto reitera la idea de que la máquina antropológica no solo es eficaz o eficiente, sino también, como lo afirma Agamben, sangrienta y letal. Así, las estrategias de poder con base en la violencia de algún tipo, física o simbólica, provenientes y producidas por esa máquina, no hacen otra cosa más que deshumanizar al repetir, en otra dimensión de la realidad, la eficiencia de la misma máquina antropológica en la eficiencia de la producción entendida como explotación del humano. Después de todo, un subhumano sirve para la producción, un posthumano sirve para la producción, un inhumano también. Lo constante en nuestros días, se nombra como humano o no, es la producción en cualquier sector. De ahí la preocupación de que las tecnologías no solo se dediquen a producir, sino también a ser más productivos a otras cosas, máquinas y a otros seres vivos, humanos y no humanos. Podemos entender una producción que solo se valora desde el marco de eficiencia.
Ahora, y para terminar, señalo el problema de la eficiencia que, como dice Rosy Braidotti, cita, la invasión tecnológica y la manipulación provocan la deshumanización del sujeto en nombre de una despiadada eficiencia. Gracias. Te sobraban 12 segundos. Ay, puedo, un chiste, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar a Antonio Fuentes Díaz, que va a hacer una ponencia sobre el péndulo bionecropolítica, violencia y trabajo, una crítica desde la economía política. Antonio es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente investigador del posgrado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor e investigador de tiempo completo definitivo titular C del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma universidad. Y las líneas de investigación que maneja son violencia, biopolítica y subjetividad en México, movimientos defensivos armados y crimen organizado, apropiaciones comunitarias de la seguridad de la justicia, necropolítica y estado de excepción. Yo sí quiero hacer además un reconocimiento, Antonio, porque creo que de los miembros del seminario es el compañero que lleva más años trabajando la necropolítica antes de que se pusiera de supermoda. Entonces, para nosotros es un verdadero honor que comparta con nosotras las preguntas de este caminar, y además hoy se va a aventar una intervención en la que va a abordar la necropolítica desde la economía política marxista. Así que bueno, yo tengo mucha expectativa de a ver cómo… porque estaba… Lo que pasa es que le pusimos un título muy intempestivamente y quedó ese y bueno, son accidentes. Sí, disculpa porque estoy un poco ronco saliendo de una gripa así, entonces a ver qué sale. Lo que he estado haciendo en los últimos años es estudiar la violencia, fundamentalmente violencia colectiva, y resulta que en estas indagaciones sobre teorizaciones de la violencia te topas con la biopolítica. Inicio de los años 2000 hay una corriente muy fuerte en toda América Latina de aplicar estudios biopolíticos a estudios de violencia y otros tipos de atrocidades, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer, no sé si realmente sea lo del título, pero quiero poner como en cuestionamientos algunas cosas de la categoría necropolítica, sobre todo porque son indagaciones, no es algo que tenga completamente cerrado, sino sigo preguntando y son mis dudas. Esta cuestión de la biopolítica que se empieza a utilizar en los estudios de violencia me parece que tendría que reflexionarse un poco más, sobre todo en la interpretación que hacen varias investigaciones a partir de la influencia del posoperismo. Estoy pensando en Negri, en Virno, en Espósito, bueno, toda esta banda de personas, que ellos centran la idea de vida. Hay un desplazamiento de lo corporal, por ejemplo, el entendimiento de la biopolítica, al desplazamiento de la vida, un poco lo que decía la profesora en la mañana. Yo creo que, bueno, yo no sé exactamente qué sea esta cuestión de la vida, tengo una reflexión abierta sobre eso, tratando de explorar a qué está haciendo referencia eso. Creo que uno de los puntos a discusión te lo da la idea de trabajo en Marx. Entonces, por ahí que quiero hacer un puente de discusión, y entonces entender que nociones como la nuda vida o la vida precaria pueden entenderse a partir de la precariedad del trabajo. Ese sería el punto a colocar. El otro punto es que, entonces, esta cuestión de la precariedad del trabajo te remite a otro cuerpo de discusiones, también muy antiguo, que permitirían entender que la producción de estas vidas fragilizadas, de lo que se ha hablado en la mañana y toda la mañana, lo podemos entender, además del canon de la soberanía, como lo propone la escuela posoperista, también entender desde la fragilidad de la producción de vida precaria, de trabajo precario. Entonces voy a leer para tratar de ser más preciso en lo que quiero ir, a ver si me da tiempo. A partir de los estudios de Foucault sobre la noción de biopolítica, entendida como el poder estatal de administrar e intensificar la vida, han existido numerosos estudios que dan cuenta del gobierno de las poblaciones en múltiples niveles.
En los últimos años, los estudios de Agamben, Membe y Espósito han provisto de nuevas perspectivas en relación al vínculo entre soberanía, biopolítica y orden estatal. La presente ponencia propone que las discusiones centradas en el disvalor de la vida, que retoman la categoría biopolítica en sus reflexiones, deben ser entendidas en términos de la centralidad del trabajo. Este desplazamiento permite plantear que la aparente banalidad de la vida, acentuada en algunos contextos de violencia, despojo y generación masiva de muertes, está en relación con la flexibilidad del trabajo y la proliferación de vidas liminares y superfluas a los circuitos de acumulación de capital. Desde esta perspectiva se propone, de manera preliminar, que el disvalor de la vida debe ser comprendido dentro del antagonismo entre capital y trabajo, que este es un antagonismo clásico, digamos, del marxismo. Con ello se plantea dotar a los estudios sobre la violencia desde una lectura que exceda la interpretación en términos de soberanía y seguridad, visibilizando la violencia y sus consecuencias dentro de una relación amplia de separación del hacer social. Esta forma de separación que está, digamos que la forma clásica, como nos han enseñado, la separación del trabajador y de lo hecho por él, ¿no? Foucault presentó su noción de biopolítica en el primer capítulo, en el capítulo final del primer volumen de la Historia de la Sexualidad, después en su curso sobre compilado en Defender la Sociedad. Este concepto permite entender que fue sobre lo vivo, sobre aquello que intervino el ejercicio del poder. De manera particular, digamos, en lo que él llama la episteme, la época clásica, siglo XVIII y gran parte del siglo XX, organizar lo vivo de tal manera que su expresión vívida se encauzara en la dirección del proceso hegemónico de construcción del capitalismo. Es en este sentido en cómo se puede entender el potente estudio de Foucault sobre la biopolitización de las relaciones de poder en el cauce abierto por Marx para entender la manera en que un sistema de producción de mercancías genera un tipo específico de productor de mercancías. Se puede plantear que la clave en ambos acercamientos radica en la noción de trabajo. Uno de los conceptos fundamentales utilizados por Marx en su crítica a la economía política es la categoría de fuerza de trabajo. Esta noción es fundamental en la teoría del valor, dado que sobre ella se basa la noción de explotación y la misma idea de sujeto. Entendida como una destreza en latencia que se puede desplegar en el tiempo, referida a una facultad inmanente a la vitalidad humana, así está definiendo Marx la idea de fuerza de trabajo. De acuerdo a la definición dada en Capital, se entiende por fuerza de trabajo al conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase. Estas condiciones corporales y espirituales permiten la producción incluso de la vida misma. En un pasaje de los manuscritos económico-filosóficos, Marx plantea la fuerza de trabajo como la vida que crea vida. El trabajo, estoy citando, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva misma, aparece ante el hombre solo como un medio para la satisfacción de una necesidad. La necesidad de mantener la existencia física. Esta potencia creativa, esta fuerza de impulso constituyente, transformadora, que se pone en movimiento en la producción de sí misma y en la producción de valores de uso, se constituye en la fuente viva de valor. Y bajo el capitalismo en la fuente de la plusvalía, de manera tal que permite plantear la analogía entre trabajo y vida. En el capitalismo, la fuerza de trabajo es convertida en mercancía, dando lugar a una organización del trabajo que funciona a través de la separación entre el hacedor y lo hecho. De esta manera se contrapone al trabajador a su producto, presentándose como una exterioridad desvinculada de él. Marx señala una pluralidad de pares conceptuales antagónicos para referirse a este proceso de separación. Uno sería trabajo abstracto y trabajo concreto, trabajo necesario y trabajo excedente, trabajo vivo y trabajo muerto u objetivado. Este último par es importante de considerar porque permite entender el antagonismo entre la vida y la forma objetiva de las relaciones capitalistas, o dicho de otra manera, entre el trabajo vivo y el trabajo objetivado en la relación capitalista. Por tanto, el capital se presenta como una objetividad contrapuesta a la fuerza de trabajo, en tanto hacer social, contrapuesta a los trabajadores y de esta manera contrapuesta a la vida. La metáfora del vampiro que se alimenta de la sangre de los vivos es aquí ilustrativa, siendo el capital que necesita de la vida contenida en el trabajo como alimento para reproducirse. Hay una parte donde Marx cita la metáfora del vampiro para referirse a la relación capital-trabajo. Esta relación antagónica muestra claramente la dependencia ineludible del capital frente al trabajo. El encuadre que quisiera sugerir vincula las nociones de fuerza de trabajo y vida para plantear que el antagonismo trabajo-capital puede entenderse también como un antagonismo entre vida y capital.
La reproducción del capital precisó en un momento determinado de mantener la escisión capital-trabajo a través de una forma de organización de la producción que reprodujera la separación mediante el encuadramiento de la fuerza de trabajo en las condiciones objetivas, enmarcando de esta manera la vida en una forma histórica de organización del hacer social, expresando la actividad vital en el marco del capitalismo. Es esta tensión antagónica que atraviesa la historia del hacer social en el capitalismo la que permite entender los esfuerzos por encuadrar en una forma histórica de producción al trabajo vivo, al soplo vivificante, lo denomina Marx en Grundrisse, al soplo vivificante contenido en la fuerza de trabajo, y a la vez permite entender el desborde permanente que el soplo vivificante contiene como potencia creativa y transformadora. Ya en los Grundrisse, Marx oponía este trabajo objetivado, muerto, al trabajo no objetivado, al trabajo como subjetividad, enfrentando el exceso de vida a las condiciones históricas del modo capitalista de organización del trabajo. No es el objetivo de esta ponencia abundar en ello, pero en dicho desborde se encuentra el núcleo de la teoría del sujeto. Marx advertía en el capítulo 8 del tomo 1 del Capital sobre la jornada de trabajo, de la importancia que tuvo en la elaboración del capitalismo industrial la organización del trabajo en ritmos y espacios específicos, procurando la adecuación de una subjetividad para la producción, implicando prácticas espaciotemporales que paulatinamente fueron extendidas. El análisis de Marx alumbraba ya lo que Foucault profundizaría de una manera notable: un capital que produce a su trabajador, o la producción del sujeto moderno a partir de dispositivos que intentasen construirlo en tensión como sujeto para un capital. De ahí que el contenedor de lo vivo, el cuerpo, fuera intervenido en tanto individuo y especie y conducido a través de diferentes dispositivos en lo que Foucault denominó biopolítica, que desde esta perspectiva implicaría un dispositivo atravesado también por el antagonismo capital-trabajo. Creo que esto podríamos discutirlo. Durante buena parte del siglo XX, la extensa regulación del trabajo por el capital que se estableció como modelo de producción y organización social fue el Fordismo. La conducción de lo vivo en esta fase puede ser entendida a partir de regulaciones biopolíticas que implicaron una serie de técnicas de coordinación a nivel capilar en instituciones, por ejemplo, escuela, fábrica, etc., y espacios privados que funcionaron a manera de una micropolítica de la acumulación, como Fraser lo ha denominado. Esta forma de regulación comenzó a revertirse a inicios de la década de los 70 del siglo XX con el giro neoliberal. Las políticas económicas tendentes a solventar la crisis de sobreacumulación e inflación ocurrida en la década de los 70 generaron un impacto desfavorable sobre la fuerza de trabajo a través del descenso creciente en los niveles de salario y por los niveles crecientes de desempleo estructural, en variantes como el trabajo temporario, paros permanentes y rotación, en lo que se puede entender también como una crisis de la disciplina. La acumulación flexible, como Harvey ha definido esta fase, ha transformado el rol central de lo disciplinario en la organización del trabajo y el papel central del Estado en la regulación social, transformando el marco regulatorio de la relación capital-trabajo fordista, que sería empleo y salario, hacia un nuevo tipo de relación flexible. El carácter flexible supone la sobreexplotación del trabajo. El cambio de la mediación del trabajo respecto del capital, ocasionado por el neoliberalismo, ha favorecido en mayor medida la producción de fuerza de trabajo residual como un componente estructural y como un momento fundamental de la valorización de capital. Esto permite comprender que la proliferación de segmentos descartables de la fuerza de trabajo en los mercados formales es una condición inherente a la dinámica de la acumulación. Considerando la vinculación entre trabajo y vida, el estatus de la fuerza de trabajo cuya reserva se hace una condición permanente tiende a fragilizarse. La vida de estos sectores se precariza. Este desplazamiento implica una nueva forma de gestionar poblaciones, cuerpos y mercados de trabajo y permite comprender desde el ángulo de la población residual la emergencia de lo que desde otros enfoques se ha denominado vida nuda o precaria y la demanda de políticas de seguridad para su control. Con lo expuesto anteriormente, se quiere enfatizar que la producción de vidas precarias es un producto del régimen de acumulación flexible que el proyecto neoliberal articula. Para desarrollar esto, lo que me queda, me voy a dar en el análisis del proceso de rotación, uno de las tantas variantes del trabajo, que realiza Melissa Wright en su estudio sobre las maquiladoras en Ciudad Juárez. De acuerdo a la autora, una de las formas contemporáneas de producción de plusvalor es el diseño del trabajo temporario, y en ello la rotación resulta la clave de una nueva forma de extracción de valor. Dicha rotación es diferenciada genéricamente en tanto los empleadores consideran que el trabajo femenino no es capacitable debido a su falta de lealtad a las empresas y al rápido abandono de estas, de manera tal que el trabajo femenino no recibe entrenamiento y su valor tiende a depreciarse en el tiempo. Ella lo denomina una caída del capital variable. Wright da cuenta cómo esta producción de trabajo flexible
se acompaña de discursos que legitiman al trabajo temporario, a través de erradicar la rotación en las cualidades personales de las trabajadoras. No son constantes, no son fieles a la firma, etc. Lo que es valorable de la mujer mexicana, estoy citando ahora a Wright, es la promesa que no se quedará por largo tiempo. Su ausencia representa para la empresa aquel valor que la flexibilidad permite en una economía de mercado flexible. Uno de los procedimientos de la industria es encontrar el punto exacto de rentabilidad que permite extraer el máximo valor del trabajo femenino flexibilizado. El truco que enfrentan los gerentes, estoy citando otra vez, de las maquilas, es mantener los niveles adecuados de rotación. Una rotación excesiva significa que las mujeres están dejando de proporcionar altas tasas de ganancia para la empresa. Una rotación insuficiente representa un gasto y un exceso de capacidad productiva. Veamos esto con detalle. De acuerdo al estudio de Wright, podemos apreciar que el trabajo femenino es útil en tanto transfiere un valor adecuado para la empresa, tanto en ocupación como en desocupación. De tal manera que en la rotación se presenta simultáneamente un doble proceso de ganancia para la firma. En primer lugar, el trabajo femenino transfiere valor a la industria en tanto se encuentra presente en el espacio de la producción, a partir del tiempo de trabajo excedente. Esta sería la comprensión clásica de la explotación. Pero también vemos que transfiere ganancia a través de la extracción de renta generada a partir de su ausencia. Este proceso sustenta la apariencia de la prescindibilidad del trabajo para la acumulación de capital. En términos de los análisis culturales, la autora sostiene que este disvalor generado en la rotación conforma un consenso social de muerte por cultura, sustentado en el disvalor de la vida de ciertas trabajadoras precarias, lo que permite postular su tesis sobre la emergencia de feminicidios. Si llevamos sus estudios a entender otros procesos, quizá podamos ver cómo el embate sobre el trabajo está en la raíz de la mediación violenta. Un ejemplo que permite entender la necesidad de la vida precaria en la generación de circuitos de valor es a través de entender la rentabilidad del crimen organizado. En México, la presencia de grupos criminales data desde mediados de los años del siglo XX. Hoy en día existen alrededor de 89 organizaciones que tienen influencia en diferentes regiones del país. En los últimos 15 años, la criminalidad organizada tomó dimensiones novedosas y extensas, sobre todo por la gran capacidad de violencia producida, por la competencia de mercados ilegales y por el combate del Estado. El problema es también estructural en cuanto florece en regiones caracterizadas por la falta de oportunidades económicas con escasas oportunidades de ascenso social por medios legales. Diversos estudios han mostrado que el personal utilizado en las operaciones de tráfico ilegal, como el sicariato, los delatores, espías, transportistas, cultivadores, son en su mayoría jóvenes y niños con nula o escasa escolaridad. Por ejemplo, están los estudios de Elena Saola. De acuerdo con los estudios del ICESI, la esperanza de vida de los jóvenes que participan en estas actividades es de 5 años, lapso en el que la remuneración les permite acceder al consumo que ningún trabajo formal podría ofertarles. Una de las políticas de seguridad aplicada en México, que fue la guerra contra el narcotráfico, que en tan solo 6 años produjo más de 100,000 asesinatos y más de 30,000 desapariciones. En esta política, en la presentación de esta política, el entonces presidente enfatizó que restablecer la seguridad tendría altos costos económicos y que conllevaría necesariamente la pérdida de vidas humanas. Este sería otro ejemplo de vidas producidas liminarmente y reguladas seguritariamente a partir de su superfluidad. La precariedad de estas vidas liminares, que no se ubica solo en la pérdida de derechos sociales, la disminución de salarios, la violencia discreta o la nostalgia por el bienestar fordista. Su precariedad radica en la destrucción material de sus cuerpos, en el disvalor de su vida que la hace potencialmente suprimible. En un régimen flexible que se puede caracterizar también como de acumulación criminal de capital, las muertes producidas en el contexto del combate al narcotráfico poseen ese carácter disponible y efímero de la desechabilidad, rentabilizando a la mercancía ilegal a través de su muerte. En tales eventos como en la rotación, de ahí tomo el modelo de Melissa Wright, los segmentos liminares transfieren ganancia aún en ausencia. Esto quiere decir que la muerte puede rentabilizar, que la muerte puede generar ganancia. Ya lo dejo ahí porque ya no va a dar tiempo. Me falta mucho. Si quieres lo dejamos ahí. ¿O lo seguimos escuchando? ¿Sí? Bueno, si quieres lo dejo. Hacer síntesis de las ideas. Ya. ¿Ya está? Perdón. No. Disculpa. Pero bueno, a todos les hemos dado 15 minutos. Perdón. Bueno. Uy, me sentí mal. Disculpa.
Vamos a escuchar ahora a Mariana Celorio, que es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y doctora en Ciencias Políticas y Sociales también por la UNAM. Ha trabajado en torno a la comunicación social, la docencia y la divulgación científica, y por más de 15 años estuvo a cargo de las direcciones de comunicación social de la Dirección General de Cómputo Académico y de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ambas de la UNAM, así como de la Delegación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California y del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Articulista en prensa escrita, guionista y productora de radio cultural en el Instituto Mexicano de la Radio y el Colegio de la Frontera Norte. Parte de su vocación radica en comprender la realidad social y compartir sus conocimientos. De ahí su vínculo con la docencia en universidades públicas y privadas y con la divulgación científica tecnológica como articulista, organizador y conferencista en eventos académicos. Los principales temas de investigación que trabaja son la dominación y el control social, la globalización y sus consecuencias sociales y la diada movilización-desmovilización social, con la especial énfasis en la construcción de espacios de dominación en Internet y las transformaciones que producen la vida cotidiana. Nuevas desigualdades sociales, obsolescencia tecnológica, amor a través de Internet y fragilidad del almacenamiento de la historia y la memoria en dispositivos electrónicos. Su tesis doctoral trata sobre el movimiento de los derechos humanos en defensa de los migrantes en tránsito por México como consecuencia sociopolítica de la globalización, un trabajo que se encuentra en proceso de edición, así como el de nuevas formas de desmovilización social en México. Mariana nos va a dar la última ponencia de la mesa en torno a la disposición biopolítica de los derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla. Mariana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mariela. Un poquito larga la presentación. Bueno, les agradezco mucho a todos y a todas estar acá en la última mesa del coloquio del día de hoy. Mi tema es desposesión biopolítica de derechos humanos en la Sierra Norte de Puebla y en principio tendría yo que definir, bueno, qué es la desposesión biopolítica y por qué la Sierra Norte de Puebla. La idea de desposesión surge bajo la noción de saber o de percibir que las categorías analíticas de la sociología contemporánea, de la sociología política, ya no están alcanzando para definir o para explicar la realidad tal cual se está presentando y las categorías están quedando cortas ante la explosión, digamos, biopolítica de cómo sucede la realidad contemporánea. Entonces, bueno, ¿qué entiendo yo por desposesión de derechos humanos? Es quitar de facto derechos humanos a individuos y a poblaciones. En este trabajo lo que planteo son desposesión de derechos humanos en general y desposesión de derechos indígenas en particular. Esta desposesión se basa en las lógicas de la rentabilidad económica del capital, no tiene que ver con las actividades estratégicas del capitalismo contemporáneo, de la extracción, la generación de energía eléctrica, ¿no? Y lo que producen despojos en términos tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, entendiendo por lo tangible los territorios, la cultura y por lo intangible la reproducción simbólica de la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Bueno, ¿qué busca? Busca garantizar que las condiciones de producción y reproducción del capital sean vigentes y que las resistencias frente a esta desposesión cada día sean menores. ¿Cómo lo hace? Reconfigurando los territorios de acuerdo a las actividades estratégicas y haciendo, que eso es importante, haciendo ajustes institucionales a través de la creación o modificación de ordenamientos jurídicos, es decir, reformas, leyes y reglamentos. Con esto ya, la desposesión, alguna presión importante es que la disposición de derechos tiene que ser legítima y es una desposesión de derechos legal, es decir, a partir de nuevas leyes se le quita de facto derechos humanos a las comunidades y a las personas y es intergeneracional. Un ejemplo, un ejemplo es la reforma laboral, en donde mi generación o generaciones anteriores tenían ciertos derechos laborales y con la reforma
laboral se desposeen de derechos como el derecho a huelga, el derecho a la jornada de 8 horas, el derecho al trabajo de 6 días y 1 de descanso, el derecho al contrato colectivo, es decir, estos derechos ahora los jóvenes que entran a la vida, al mercado laboral, ya no los tienen y para ellos es normal no tenerlos. Entonces, es normal no jubilarse, es normal la Afore, es normal no tener derecho a prestaciones de maternidad o de paternidad o seguridad social, y entonces en ese sentido está legalizada y legitimada. En términos de la reforma laboral, ya los jóvenes es muy normal entrar al mercado en esas condiciones. Respecto a otro tipo de derechos que tienen que ver con las reformas energéticas, la reforma, bueno, la ley de la minería y de hidrocarburos, son reformas que se aplican en términos locales, donde la mayor parte de la población no sabe qué sucede, y los que sí saben qué sucede no se lo explican desde una lógica de desposesión, sino desde una lógica de violación, y entonces siguen teniendo un discurso que les queda corto en su defensa, y entonces los indígenas en la Sierra Norte de Puebla establecen que se viola el derecho a la consulta pública, consentida y informada, el derecho al territorio, ¿no? Pero hablan de violación y no conciben que ya no tienen esos derechos, o sea, ya no es que tengan el derecho a la consulta libre, consentida y informada, sino que este derecho, si bien está establecido, de facto no existe. No pueden recurrir a aludir a este derecho porque las leyes ya no lo consideran. Bueno, entonces la disposición biopolítica, es decir, los ordenamientos jurídicos tienen que ver con la ley de hidrocarburos y su reglamento, la ley de inversión extranjera y su reglamento, la ley minera y su reglamento, la ley de asociaciones públicas y privadas y su reglamento, la ley de la industria eléctrica y la ley de la geotérmica, ¿no? Yo en esta presentación solo voy a abordar la ley minera y espero que me dé tiempo, porque como veo, no creo que me dé mucho tiempo, pero son estas leyes son los nuevos ordenamientos que invalidan que las personas puedan tener los derechos que se supone que tendrían que tener en términos constitucionales y en términos de todos los protocolos y toda la institucionalización de los derechos humanos locales, regionales y globales, ¿no? Entonces, la Sierra Norte de Puebla, porque bueno, es una exclusión histórica de los pueblos indígenas que están sumidos en la extrema pobreza, casi el 95% de los habitantes no tienen los mínimos de bienestar, la economía regional está devastada junto con las economías comunitarias desmanteladas, y eso tiene que ver, bueno, en los últimos 20 años con el Tratado de Libre Comercio, y frente a esto hay indígenas organizados en resistencia, que son indígenas o que están siendo desaparecidos, o están siendo encarcelados, o están siendo básicamente o intimidados, ¿no? Su resistencia, eso es importante, que su resistencia no es una postura política, o sea, no resisten para reivindicar derechos, sino están resistiendo para sobrevivir. Es una lucha por la sobrevivencia, no por una situación política, ¿no? Y una característica de la Sierra Norte de Puebla es que son comunidades aisladas y comunidades que no están comunicadas entre las comunidades. Entonces, si bien hay mecanismos de comunicación, en términos reales es muy difícil entre una población y otra establecer canales de comunicación. La situación, ya situando la disposición de derechos, o la disposición biopolítica de derechos, en la Sierra Norte de Puebla actualmente hay 423 concesiones mineras en un territorio de 296.563.467 hectáreas, con riesgo de devastación del 66% del territorio de la Sierra Norte de Puebla. En este caso solo hablo de la Sierra Norte de Puebla, no del estado de Puebla. Hay 10 proyectos hidroeléctricos en las zonas de la mediana altura, más de 230 puntos de fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos. La fracturación hidráulica es el fracking, que supongo que todo el mundo sabe en qué consiste, y ahora hay un estudio que si quieren se los puedo mandar por mail, de un investigador de Harvard que está estableciendo que los temblores de 5.5 para abajo en la Sierra Norte y en Morelos son producto del fracking, y entonces esto, digamos, ya también está atentando contra la seguridad de las poblaciones que nada tienen que ver con la Sierra Norte, ni con los indígenas, ni con la minería, ¿no? Bueno, entonces,
¿Por qué en la Sierra Norte? Bueno, porque hay un boom de concesiones mineras. Es el cuarto estado del país que con mayor población indígena tiene. La población indígena del país representa el 10% de los indígenas en México. Estuve yo en una reunión con el INE hablando del diálogo con los indígenas y el INE reconoce 5 millones de indígenas, mientras el INEGI reconoce 15 millones de indígenas en México. Entonces, y los indígenas dicen que no tienen que el indicador sobre el hablante de lengua indígena no debe de ser una característica que lo defina como grupo indígena. Entonces, en realidad, el Movimiento Nacional Indígena está estableciendo 30 millones de mexicanos indígenas. Entonces, hablamos de una problemática, de una administración biopolítica de la población indígena que tiene, digamos, consecuencias necropolíticas en cuanto a migración, despoblamiento y asesinato de las poblaciones, ¿no? Bueno, ¿qué era esto, no? Ahora, matar, vender la tierra, yo hablando con ellos les preguntaba que el arraigo del territorio, ellos explicaban que es un arraigo de colectividad y no de individualidad, y que vender la tierra es vender al pueblo, a la colectividad, a la cultura. Entonces, ellos no están interesados en que se venda ni que le renten, ni que le hagan servidumbre, ni que vender la tierra, aunque le den millones de dólares, porque para ellos es perder la vida. Entonces, para ellos el ecocidio de la Sierra Norte de Puebla es un genocidio de la población y es un genocidio o es haber matado la cultura. Y bueno, en términos de necropolíticos también hay una administración entre las mineras, junto con el Estado mexicano, de producir conflictos interétnicos, y entonces a cada día hay más conflictos entre las etnias totonacos, nahuas, otomíes y tepehuas, ¿no? El Suri es el grupo más fuerte de resistencia indígena, es el Serranos Unidos en Resistencia Indígena, y bueno, ellos son, palabras textuales de ellos, dice, bueno, si el presente es miserable, con los proyectos de muerte van a cancelar nuestro futuro. Quiere decir que esos proyectos biopolíticos o una administración biopolítica están redundando en una cancelación necropolítica del futuro de los pueblos indígenas. Y lo que no saben los pueblos mestizos es que lo que le pasa a los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla va a redundar, digamos, en el cauce del río Tecolutla, y va a redundar en Necaxa, y va a redundar en la ciudad de Puebla, y va a redundar en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si no luchamos por detener la muerte de nuestra madre tierra que pretende hacer el Estado y las empresas privadas, el futuro empieza a terminar hoy. Defendamos nuestra madre tierra, fuente de vida y sabiduría milenaria, y ellos hablan de la paradoja de que son habitantes de montañas de riqueza habitadas por pueblos en pobreza. Bueno, no me va a dar tiempo de explicar la ley, porque quiero, digamos, tener un punto, una lámina al final. Pero la idea de desposeer los derechos en términos legales es que, bueno, la ley minera se fundamenta en el artículo 27 de la Constitución. Yo no soy especialista en aspectos jurídicos ni en leyes, pero el caso es que el artículo 27 constitucional dice que el suelo y el subsuelo del Estado mexicano, del país, o sea, de México, es propiedad del Estado mexicano, propiedad de la nación. Entonces, quiere decir que todo lo que hay en el subsuelo, aunque esté abajo de patrimonio cultural, patrimonio religioso o de residentes indígenas o mestizos o cualquier tipo de población, lo que hay abajo de la tierra es el subsuelo, y el subsuelo es propiedad de la nación. Y a partir de este artículo 27 que se construyen todas las leyes de hidrocarburos, de minería, las reformas energéticas, y entonces, bueno, si abajo hay petróleo, el gobierno o el Estado mexicano tiene el derecho de despoblar a la población, de desplazarla y extraer el petróleo o los hidrocarburos o lo que necesite, ¿no? Entonces, bueno, México, eso es como una parte, como, bueno, lo dice la Secretaría de Economía, es que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial. México está entre los 10 principales productores en diferentes minerales. Es el primer destino en inversión en exploración minera, es el cuarto destino de inversión a nivel mundial. Ellos lo presumen y a mí me parece
muy amenazante y es terrorífico, ¿no? Y luego esto que pongo en rojo, ¿no? Es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, ¿no? Entonces, y eso viene en la página de la Secretaría de Economía, en donde están negándole, en términos de derechos humanos, de violación de derechos humanos, le están negando el derecho a la consulta, el derecho al patrimonio, el derecho al territorio, y en términos de disposición, les están, digamos, quitando sin ninguna posibilidad de defensa sus territorios. Estas son las compañías hidroeléctricas, porque pensamos mucho en la minería, pero no en las hidroeléctricas, y entonces cómo se canaliza el agua y cómo se produce energía, y esta energía lo que es, digamos, en esta visión de administración de la población es que quieren canalizar cauces de ríos para suministrar de agua a los procesos mineros, no para llevar agua a las poblaciones indígenas que están en extrema pobreza, ¿no? Este es el mapa de cómo está los megaproyectos. Los rojos son concesiones mineras de oro y plata, por si no lo ven. Lo verde son las presas hidroeléctricas privadas que están absorbiendo el agua del estado, y bueno, los pozos profundos, ¿no? Esto es solo la parte alta de la Sierra Norte de Puebla. Me voy a saltar todo esto, porque ya Mariela me dijo que ya se me acabó el tiempo, No, pero… tienes 5 minutos. Es que quiero presentarles algo que para mí es importante, ¿no? Que es esto… ¿Dónde está? Creo que acá. Es que cuando hablamos de desposesión de derechos, hablamos de que la ley de minera dice que es de utilidad pública y de aplicación obligatoria en todo el país, y entonces de utilidad pública quiere decir que nos va a servir a todos, ¿no? Entonces, cuando digo que hay desposesión de derechos, significa que directamente se tienen o se pueden quitar los territorios sin previa defensa de los indígenas. Entonces, esta es una explicación de cómo funciona la asignación de territorios, es el uso y ocupación superficial de la tierra, negociación de la contraprestación y procedimiento por falta de acuerdo. Es un documento del Gobierno de la República, es un documento de la reforma energética, y entonces dice, bueno, frente a las actividades de interés social y público está la asignación, autorización, contratos y permisos de transporte, y ahí el tercer cuadrito dice obligación de convenir, es decir, hay una obligación legal donde los indígenas o los mestizos o la población tiene que darle el derecho de ocupación a la concesión. Entonces, es obligación de convenir, uso, goce y afectación. Puede adquirirse propiedad privada y luego, bueno, se le notifica al propietario, se le explica, o sea, los grandes beneficios de esta expropiación, se responde a las consecuencias de las afectaciones, y bueno, aquí dice el juez de distrito entrega, bueno, dice valor de la tierra, contraprestación, acuerdo, contratista agrario y sanciones, y si en 180 días no se ponen de acuerdo, por obligación los concesionarios tienen derecho a ocupar la tierra, y los tribunales entregan la tierra para la concesión. O sea, legalmente no hay manera de que los pueblos indígenas en la Sierra Norte de Puebla, que es mi caso de estudio, pero en términos se puedan defender frente a la reforma energética y frente a la reforma minera, ¿no? Entonces, bueno, aquí está todo el esquema de cómo ellos asignan el territorio, ellos le llaman suelo y los indígenas territorio, ¿no? Ya lo explicaba en la mañana Julia cuál es la diferencia entre suelo y territorio, y entonces esto es, desde mi punto de vista, la propuesta es la confrontación empírica de lo que yo he venido trabajando de la disposición de derechos humanos en México. Bueno, en el capitalismo global. Muchas gracias. Pues, perdón, les di 20 minutos a cada uno, lo siento, y me sabe muy mal cortar la intervención, pero un poco cortando con el mismo rasero a toda la gente de la mañana, ¿no? También, pero también porque, pues, ha sido un día muy intenso, ¿verdad? Con un montón de información
y para nosotras esta sesión, un compañero Benjamín no asistió y eso nos da la oportunidad de hacer una primera ronda de preguntas para los ponentes y después una discusión de cierre sobre, digamos, que no necesariamente tienen que ser preguntas para los ponentes, la segunda ronda, sino una discusión en voz alta en torno a los temas y a los ejes que hemos abordado el día de hoy en una muy tímida esfuerzo de salirnos de esta neoliberalismo académico que me sabe tan mal cortar a los compañeros y para poder hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo ya que estamos aquí porque mucha gente se trasladó de otras partes del país y pues ya que no intermedia por fin en bastante tiempo el Skype, pues poder discutir un poquito hasta las 6 de la tarde que está programada al final de la discusión, ¿no? Entonces, una primera ronda de preguntas a los compañeros de la mesa y después contestan los compañeros de la mesa y luego hacemos una ronda de cierre, ¿no? Sí, Martín. ¿Quién me hace favor de pasarle el micrófono a Martín? Está ahí, mira Martín, por favor. Sí, ¿verdad? Yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes en este sentido. Digamos, ¿de qué manera este abordaje de la biopolítica, digo, lo han tocado este aspecto de una u otra manera los tres ponentes, pero quisiera ver si pudieran lo siguiente, ¿de qué manera desde la necropolítica, la biopolítica, orilla plantear los paradigmas de estudio, por ejemplo, que han girado en torno a conceptos como pobreza, marginación y exclusión, ¿no? Básicamente eso. Gracias. ¿Alguien más? Se lo paso. ¿Lo paso? Sí, por favor, gracias. Bueno, yo quería preguntar, una distinción meramente conceptual. En el primer abordaje de la primera ponencia se hablaba de transhumanismo y poshumanismo y en relación a el tema principal que reúne a todo este auditorio, quisiera yo saber, bueno, tú, Jorge, ¿cómo ves más o menos, cómo estaría la relación entre el transhumanismo y el poshumanismo respecto de la biopolítica, la necropolítica? ¿Serían estrategias o técnicas biopolíticas o necropolíticas o habría una mezcla de ambos en estos dos tipos de ejercicios que mencionabas a partir de los ejemplos que tenías? Con micrófono porque se está grabando y transmitiendo. Bueno, nada más una pregunta muy simple para Mariana, que a mí me parece súper interesante que estés llevando al campo empírico más amplio el trabajo que hicimos en el Seminario de Derechos Humanos sobre tu conceptualización de la disposición de derechos humanos, que no sé si estás usando el trabajo de Bobby Banerjee sobre necrocapitalismo, porque yo creo que te serviría muchísimo. Lo que dice Bobby Banerjee es que en el necrocapitalismo es la actuación de las corporaciones transnacionales, ¿no? las que entran, digamos, a los territorios. Él no tiene un abordaje espacial ni territorial ni nada, pero lo que él dice es que hay como… se orilla a la gente a situaciones de muerte para que dejen los lugares que son necroexplotables, ¿no? Entonces ahí, bueno, se junta con las áreas de migración forzada, de feminicidio, de desplazamiento forzado y demás. O sea, tiene una visión muy politizada de las corporaciones, o sea, corporaciones como tal, porque pues, estás viendo la megaminería en su función de desposesión. Entonces yo creo que sería como muy rico que pudieras echarle un ojo. Tiene un artículo en la red que se llama, escribe en inglés, ¿no? Necrocapitalism, y tiene su tesis
de maestría que la publica la City University. Entonces, si lo googleas, ¿Cómo se llama, perdón? Bobby Bobby. Banerjee. O sea, Bobby así como Bobby, Bobby. normal. Normal. Con- Banerjee, así Banner, J-E. Y bueno, muy recomendable para todos, porque es una visión muy corporativa del capitalismo desde la perspectiva esta que nos convoca aquí. Gracias. A ver, allá atrás, los compañeros. Bueno, me da ya como pena hablar tanto. Te quiero preguntar una cosa, Jorge. En el libro este de Espósito sobre filosofía de lo impersonal, no sé si has tenido oportunidad de leerlo o no, pero me parece sumamente importante que él señala cómo desde, digamos, la construcción de lo humano en la sociedad occidental desde siempre, desde la época romana, ha habido una distinción entre lo humano y la persona, situando a la persona como algo superior a lo humano. Dicho de otro modo, no todo humano es persona, ¿verdad? Y de hecho, por ejemplo, bueno, persona como aquella que es capaz de dominar la parte corporal, animal, la zoe, ¿no? O sea, casi la misma dicotomía de Agamben entre zoe y bio, pero acá persona es que toma su cuerpo como objeto. En ese sentido se diferencia del humano. Un niño, un anciano, un loco puede ser un humano, pero si no tiene control sobre su propia corporeidad, digamos, su propia vida, entonces no llega a ser una persona. Cuando tú refieres al concepto humano, ciertamente estás como si hemos declinado, ciertamente, como dices tú, a un encierre hasta los zoe, o sea, ya desapareció en el mapa categorial que tienes el concepto persona, y quizás porque ha desaparecido entonces en el discurso bioético, no sé cómo se diría eso, lo cual me parece sumamente preocupante, digamos, a pesar de la crítica al concepto de persona que toda la biopolítica elabora, también Agamben, negando esta dicotomía entre zoe y bios, que me parece que desde el punto de vista conceptual sería el punto fundamental a pensar como hacia el futuro, cómo podríamos derrocar esa dicotomía entre zoe y bio, que es lo que posibilita la nuda vida. Si no rompemos esa dicotomía, creo esa es la enseñanza que a mí me da Agamben, no podemos pensar en una crítica a la biopolítica hacia el futuro. Y bueno, era eso. Y quería preguntarle también a Toño una cuestión, porque me parece que ese discurso se está problematizando horrible en términos de los conceptos de educación y de todo esto, cómo modifican esta relación del capital-trabajo. A mi juicio, si tú lees la OSD, el FMI, todos estos nuevos como organismos internacionales, están hablando ahora de que todos debemos ser empresarios de nosotros mismos. El discurso del emprendedurismo creo que cambia la noción de gubernamentalidad por algo que yo llamaría, pero no sé cómo, gerencialidad de uno mismo. Uno tiene que ser su propio empresario. Y un sentimiento de culpa de no poder ser eficaz, ya no en el mercado de trabajo, porque eso ya careció casi de importancia, verse a sí mismo como un empleado, sino que hay que ser empresarios. ¿Y cómo vemos eso desde el punto de vista, cómo podríamos, cómo te diré, desactivar ese discurso que ahora nos hace sentir ya culpables por ser desempleados? No sé cómo decírtelo, esa énfasis en la innovación, en el emprendedurismo, cambia, me parece, un poquito esa noción de capital-trabajo que tú criticas también y me parece genial, pero me parece que nos está llevando hacia otro lado. No sé si me entiendes, como si nosotros ya no entendemos una distinción entre nosotros somos gerentes de nosotros mismos y al mismo tiempo nuestro propio obrero, una cosa así. Es todo lo que quería decir, muchas gracias. Y me parece que deberíamos pensar hacia el futuro cómo derrocar estos nuevos discursos que se nos están imponiendo por todos lados. No, yo nada más felicitar a los ponentes. Yo diría a Mariana, gruesísimo, yo creo que, digo, y acá ya con lo transhumano, el futurismo, híjole, se nos presenta algo y pues toda la población esa inservible, de la cual habla Toño, en fin, yo creo que está una mesa pesada hoy día, que seria, sí, muy interesante, los felicito, un trabajo que vale la pena, realmente hay que darle más difusión a esto. A ver, yo les voy a hacer una propuesta porque vamos bastante bien de tiempo y creo que no sé si me van a regañar acá mi sensei, pero terminen sus, o sea, al contestar,
compañeras, ¿no? Terminen su planteamiento de problema, porque seguramente en lo que se quedó en el tintero, tú sí acabaste con, ¿no? Hay elementos que responden, ¿no? Y así de todas formas nos da tiempo, ¿sí o no? Sí. 5 minutos. Y nos da tiempo de hacer un cierre, ¿no? Un cierre global. Entonces, ¿quieres empezar o empiezas, Mar? Pero te hicieron preguntas también, ¿no? Sí, pero ¿Instalo o no instalo? A ver, ¿sí? Entonces tú empiezas, tú sí. Preséntalo. O si quieres, yo, para que le dé tiempo. Nada más para ver que se me olvidó. Entonces, Sí, perdón. Bueno, voy a empezar yo. Sobre la idea de las nociones de pobreza, marginación y exclusión que se tienen que pensar, me parece que tienen que pensarse como inherentes a la estructura de la acumulación, desde mi perspectiva. Se habían estudiado más o menos como formas periféricas, ¿no? Como formas subdesarrolladas, como formas premodernizadas, y yo creo que tienen que pensarse como un correlato interno a, de tal manera que va a haber poblaciones incluidas y poblaciones excluidas necesariamente por el proceso de acumulación. En ese sentido es que lo que quería terminar de argumentar era que nociones como biopolítica y necropolítica son pendulares, o sea, son formas regulatorias de lo viviente en contextos específicos e históricos, ¿no? Entonces, poblaciones normadas, donde la vida se fomenta, coexisten con poblaciones donde la vida se les precariza y se les puede eliminar, porque ambos tienen que ver con la forma en cómo se acumula el capital y tiene que ver con la precariedad de la gente que transfiere valor a la mercancía. Seamos emprendedores de nosotros mismos, transferimos valor como mercancía. Entonces, digamos, sería ver que la relación, la tensión capital-trabajo estaría presente aún en la figura del emprendedor de sí, ¿no? Sería una figura mucho más esotérica en términos de encontrar, de pensar que no somos trabajadores por ser emprendedores, ¿no? Entonces, me parece que vista la relación así, uno puede entender estas oscilaciones, que además son geográficamente localizadas, un poco la mañana lo decía Julia, y uno puede entender, por ejemplo, los estudios postcoloniales o los estudios de la teoría de la dependencia, en entender cómo se producen poblaciones residuales en ubicaciones particulares, digamos, a lo largo de la historia. Hoy en día podemos ver también coexistencia de formas de gobernar lo viviente en términos de su fomento o de su supresión en diferentes ámbitos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el desarrollo de la biotecnología, que está vinculada, por ejemplo, a la producción de fosas, ¿no? O sea, hay una relación ahí de continuidad que aparentemente están desvinculadas. Yo creo que uno debe pensarlas vinculadas. Y en ese sentido, no entender la necropolítica como una categoría que en sí misma genera que alumbra, digamos, una forma particular del ejercicio del poder y del gobierno de la población, sino entenderla como una parte pendular del gobierno general vinculado a la acumulación de capital. Esa sería más o menos la respuesta. Creo que respondí las dos, ¿no? Bueno, en principio comentarles, si quieren la presentación la pueden leer con calma, entonces ya la encuentran lógica y no así como saltada como yo se las presenté. Yo la puedo dejarle a Lisa la presentación por si alguien la quiere consultar, ¿no? Algunas precisiones solamente. Cuando yo hablo de desposesión de derechos, no digo que no existe ahora la violación por omisión y por acción. La violación de derechos humanos sigue siendo vigente, digamos, en esa categoría. Lo que yo apunto de desposesión es que más allá de que solo se viola por omisión y por acción, también se desposee. Y mi metodología para estudiar la desposesión es, digamos, seleccionar un objeto que puede ser la ley del trabajo o puede ser una comunidad, ver qué leyes están rigiendo, digamos, la reconfiguración del territorio o la reconfiguración que también puede ser en internet, digamos, con esto de las cookies o la vigilancia electrónica. Hay una disposición también de derechos. Entonces, es como mi metodología es ver qué ley está reconfigurando el territorio, ¿no? Lo otro es que mi hipótesis es que frente a la desposesión, y eso tiene que ver un poco con lo que decía Ariadna, frente a la desposesión hay o el despoblamiento del territorio estratégico para la acumulación, o la resistencia, o la migración voluntaria.
En el caso de la Sierra Norte de Puebla, les comparto que la resistencia la están llevando a cabo sobre todo las mujeres indígenas, que son las que tienen mayor capacidad de convocatoria, y son las que siguen viviendo en la región porque hay mucha migración y muchos hombres indígenas no están ya en la región. Entonces la resistencia y entonces están bajando, digamos, a las zonas más bajas de la sierra, y ahí pararon la hidroeléctrica de Slim, y sí están causando, digamos, sí están defendiéndose de la embestida del capitalismo, pero a una consecuencia de muerte. O sea, para resistir hay que morir, ¿no? Y entonces es la parte como de la tragedia de la extracción minera, ¿no? Y lo otro, bueno, nada más comentarles de los artículos, ¿no? Que todos los artículos ponen que si el territorio es explotable, el artículo 6, el artículo 13, el artículo 19, ¿no? Si los territorios, la primera vocación de un territorio tiene que ser petróleo e hidrocarburos, según la reforma energética. Si no hay petróleo y hidrocarburos, la segunda vocación son minerales. Y la tercera vocación es esta parte del manejo del agua, ¿no? Ahora, ya nada más para concluir, a mí mis alumnos me decían, porque aunque no es mi tema, aunque no es mi clase, meto el tema en mi clase, ¿no? Doy negociación política, y entonces mis alumnos me decían, bueno, pero todo el mundo usamos computadoras y todo el mundo nos vestimos y todo el mundo usamos teléfonos y cambiamos de planes y somos copartícipes o responsables de esto mismo, ¿no? Y yo les contesto nada más, digamos, para cerrar en esta visión de la obsolescencia tecnológica, que es cuando el capital hace que los aparatos y los dispositivos se descompongan y tienen un ciclo de vida muy corto, y entonces se requiere de la extracción minera. Si hubiera otra manera de vender dispositivos y de vender productos, no se requeriría de esta masiva extracción minera, y sobre todo si hubiera un reciclamiento de los productos, ¿no? Y lo que más está explotando en la Sierra Norte de Puebla es el oro y la plata. Y el oro y la plata se tira cuando se tiran los dispositivos, no se está buscando recuperarlos. Entonces, si a la pregunta ¿somos o no somos responsables? Bueno, somos responsables en tanto estamos en el sistema, pero sí hay maneras de frenar esta extracción y esta biopolítica de administración de las poblaciones. ¿Me toca? Bueno, son 3 cosas. La primera, yo creo que los planteamientos, al menos, bueno, yo creo que es lo que me faltó decir al inicio, yo no trabajo en necropolítica, más bien yo voy más bien con biopolítica y ahí con los desplazamientos a tanatopolítica y etcétera, ¿no? Pero tanto en necro no tanto, ¿no? Pero yo creo que los análisis, el marco biopolítico, ¿no? Todo el abanico de conceptos nos permite leer la realidad de alguna manera, precisamente bajo estos supuestos de la desigualdad, de la pobreza, de la marginalidad, en esa relación de conceptos bio-SOE, ¿no? Que nosotros entendemos biopolítica como la tecnología política sobre la vida, que dice Foucault, ¿no? Así la define, ¿no? En algún sentido. Y vida, ya como en término, digamos, biológico, médico, ¿no? No lo entendemos como los griegos, de forma de vida, ¿no? Procesos biológicos, animalidad, etcétera. Pero yo creo que el problema es que arquetípicamente, o el arjé, ¿no? Tiene el efecto ultrahistórico, y esa biopolítica se actualiza en cada momento que se aplica, ¿no? Y precisamente siempre está abriendo la cesura del animal y el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que se animaliza, todo lo que se arroja, precisamente como estas poblaciones que se abandonan, son todas esas que pueden ser conceptualizadas desde la SOE. En un trabajo que, para que quede más claro, ¿no? Con un ejemplo contextual, ¿no? En un trabajo que va a salir publicado en Argentina, que se titula El exceso de residuos sólidos entre metafísica, biopolítica y gobierno, analizo precisamente la condición de poblaciones que se encargan al reciclaje de residuos sólidos, ¿no? Precisamente pero desde una tradición occidental marcada desde Platón, ¿no? Platón crea en el Timeo un gran animal metafísico que es autosustentable, se autorrecicla, ¿no? Porque sus propios excrementos se los come. Entonces es una vida que está puesta solamente a eso, ¿no? A reciclarse una y otra vez. La cuestión es que en el efecto histórico de la continuidad de Occidente se requiere de una vida para reciclar.
Ajá, y esa vida pues no es la de todos, sino una vida de ciertas poblaciones que están abandonadas a eso. Ajá, a ese, como Pablo, ¿no? El caso del habitante de Xochiaca, ¿no? Entonces, me parece que esas divisiones, precisamente en ese efecto ultrahistórico donde la biopolítica se actualiza y siempre está abriendo la cesura una y otra vez del animal y el hombre, el que se animaliza va a estar dispuesto a esa producción de autorrecycling, ¿no? Una y otra vez. Pero frente a modalidades, ¿no? Contextuales que tienen que ver con ahora una vida centrada en el hiperconsumo, una vida centrada en el mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, ya con condiciones específicas del tiempo. Entonces yo creo que sí, el marco biopolítico abre como otras perspectivas, otras posibilidades de análisis, pero lo más importante yo creo que de la biopolítica, y yo no soy tan lector de Espósito, pero sí entiendo que la biopolítica es el destino de lo humano, y creo que ahí se tiene que resolver mucho de lo que estamos siendo y de lo que llegaremos a ser. Entonces me parece que la biopolítica, más allá de como dice Amarela, ¿no? Volvernos acá los violentólogos o estos simples personas que están analizando y reflexionando acerca de ello, me parece que la biopolítica en su aspecto práctico pues tiene que crear formas de vida muy particulares en las cuales se abra una realidad altamente positiva y afirmativa, ¿no? Siempre está el problema de cómo hay que hacerles, y eso es bien problemático, pero pues hay que empezar por uno mismo. Me parece que esa es como la primera solución, ¿no? Ahora, el caso de Espósito y la relación con la persona, sí, la leí hace tiempo y la verdad es que no la trabajo yo tanto, me quedo más bien con la máquina antropológica de Agamben, obviamente con el referente histórico de Foucault, pero sí creo que el marco es ¿no? Siempre esa posibilidad abierta de la cesura, ¿no? Entre el animal y el hombre, ¿no? Y siempre estamos jugándonos ahí. El animal que se humaniza o el humano que se deshumaniza siempre está jugando ahí, ¿no? Entonces me parece que la realidad de la que nosotros estamos ya participando, que tiene que ver con este posthumanismo, pues también se está jugando ahí, me parece, si lo leo desde Agamben, si lo leo desde ahí. Y siempre está precisamente por estas brechas de desigualdad, ¿no? Y de pobreza y de marginalidad, y creo que van jugándose, ¿no? O sea, no es lo mismo, por más que seamos clase medieros, no es lo mismo una persona que tiene acceso al IMSS, y digo, ese es mi caso, ¿no? Me caí el otro día y lo que me recetaron fue paracetamol, ¿no? O sea, a ir a una clínica privada que me van a cobrar casi lo de un riñón, ¿no? Pero pues yo no tengo alcance para eso. O sea, pensamos que el transhumanismo está súper alejado de nuestra realidad, pero ya está aconteciendo, ¿no? Entonces, son personas que tienen acceso a esas condiciones de posibilidad, ¿no? Y me parece que no es tanto por niveles que estemos tan alejados, ¿no? O sea, hay personas que pueden ganar un sueldazo que están sentadas aquí o sentados aquí y están ya en ese mismo juego de transhumanismo, ¿no? Y hay otros que estamos también aquí o que estamos sentados aquí y no tenemos ese mismo acceso, ¿no? O sea, las realidades de la desigualdad pues, están operando en cualquier realidad, y en toda realidad está esa cesura abierta, ¿no? Del hombre y el animal. De la última pregunta, Juanito, siempre me pones en conflicto y por eso eres mi amigo, porque me haces pensar. No, hay que modificar la platónica de soy amigo de la verdad, pero más amigo de Juan, ¿no? Entonces, entonces la cuestión aquí es, siempre cuento chistes, perdón. La cuestión es, ¿qué es esto a lo que llamamos transhumanismo, posthumanismo? Hay dos vertientes, la transhumanista, que es la que súper defiende Nick Bostrom, que es profesor de Oxford, que es así el supuesto de la ilustración y del progreso, de que todo conocimiento se va acumulando y va obteniendo resultados cada vez mayores, que es algo que también suscribe Sloterdijk de manera muy patente, y tiene siempre resultados para ellos positivos y afirmativos, ¿no? Que tiene que ver con resultados tanto de la ciencia como de la tecnología, como hasta de la misma filosofía, ¿no? Que siempre van progresando, y parece que eso debe de tener resultados altamente positivos y afirmativos para crear condiciones para preservar la vida, para mejorarla, ¿no? Siempre el concepto fundamental en el transhumanismo es el human enhancement, ¿no? Siempre el mejoramiento de lo humano. Entonces, una prolongación de la vida, incluso ahora de que ya se habla de que se puede ser inmortal, etcétera, ¿no? Y el posthumanismo
O sea, el transhumanismo es un puente, no a la nietzscheana, pero es un puente, ¿no? Que tiene que el posthumano va a ser ese hombre ya mejorado, ¿no? Y el posthumanismo, que más bien es como una crítica a los fundamentos de la modernidad y etcétera, más bien es un movimiento arraigado, me parece muy anglosajón, pero específicamente norteamericano, con, me parece, Donna Haraway, que comienza ella, pero de manera muy patente, Carrie Wolf, ¿no? Entonces, si alguien puede leer los textos de Carrie Wolf, What is Posthumanism, incluso Before the Law, es precisamente la condición de posibilidad para entender este nuevo posthumanismo que trata de desarraigar la idea del humano, como como dice Lobby, ¿no? El humano en el centro de la historia, ¿no? Como aquel que está siempre dirigiendo y siempre construyendo y produciendo todo, ¿no? A partir de su realidad. Entonces, lo que tratan de hacer es desarticular ese humanocentrismo y entonces ya ahora permitir otras posibilidades a otros seres, ya sean humanos o no humanos. Entonces, ese posthumanismo ya trabaja de otra manera. Entonces, ahora, esas realidades del transhumanismo y del posthumanismo, que son obviamente diferentes, me parece que la pregunta que me hiciste es tratar de vincularla ahora con la biopolítica y con la necropolítica. Yo me alejo un tanto de la necropolítica, pero sí lo podría decir desde el marco de la biopolítica, ¿no? Y quien trabaja más el posthumanismo, que trata de quitar del centro al hombre, es Carrie Wolf, ¿no? En Before the Law es precisamente como ahora los animales no humanos, precisamente por la descentralización del humano, ahora se le pueden otorgar derechos y otras condiciones morales que van más allá de los seres sintientes que puede hablar Peter Singer, ¿no? Entonces, más bien va por otros caminos, ¿no? Esta descentralización del humano. Ya se me acabó el tiempo. Perdón. Es que ya se nos acabó el tiempo. Y a ver, ¿alguien quiere hacer alguna intervención o hacemos el cierre de la mesa ya? Están bien cansados, ¿verdad? Bueno, yo decir que con estas reflexiones cerramos el primer día del coloquio y decir que a pesar de lo que ustedes puedan pensar, no es que somos una secta de Foucaultianos, o peor aún, que descubrimos a Membe como beta del mercado y ser empresarios de nosotros mismos. No, yo creo que la pregunta de la compañera de la UEDG, ¿cómo te llamas? De Lucía en torno, y también la tuya, ¿no? ¿En qué sentido, digamos, este necrocapitalismo, estos nuevos mecanismos de acumulación por desposesión que don Pablo González Casanova pensó en los 50, o sea, de novedoso? Esta nostalgia por el estado de bienestar, el estado fobiste, y esta idea de hacernos empresarios de nosotros mismos, ¿de qué manera están cambiando la experiencia vital? La hipótesis de quienes trabajamos en torno a estos temas o que nos juntamos alrededor de ellos, es que, bueno, eso es lo que yo interpreto y es como me lo apropio, es que estamos en un momento de mutación histórica. México está jugando un papel como lo fue Chile y Pinochet durante la década de los 70s, y estamos, digamos, la impunidad, la ausencia de Estado, la acumulación por desposesión, la hiperprecarización en el trabajo, el neoliberalismo en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no es un accidente, no es una suma de malas administraciones del priismo, es un modelo societal. Y ahí yo creo que sí, ojalá mañana podamos discutir y las ponencias de las y los compañeros, ojalá nos hagan salir de esto que parece un discurso muy sectario, en el sentido de esta discusión que nosotras la ponemos en clave de bio, necro, política, Foucault, la escuela italiana, posoperista, la escuela de Agamben y pues toda la filosofía jurídica, está teniendo lugar en otros discursos y con otros relatos. Por ejemplo, todos los estudios del subalternismo, hace 30 años que se están preguntando los indios, los hindúes, lo mismo que nosotras con otras coordenadas teóricas, pero creo que todas las ciencias sociales estamos pensando en torno al cambio del modelo societal, y ahí lo que sí me parece interesante es, yo creo que se valen todas las interpretaciones, porque lo que urge
es entender, ¿no?, lo que está pasando y que está pasando ya mismo, como dice Jorge, ¿no? Bueno, les queremos dar las gracias por haber aguantado hasta esta hora, ¿verdad? A los compañeros sobre todo que guardaron silencio todo el día con atención. A ver, ojalá mañana se animen a tomar la palabra y plantear sus dudas o hipótesis. Y las esperamos mañana a las 9:30 de la mañana. A las 9, pongámosle para empezar, como dice el programa, a las 9:30. Y vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde. La primera mesa va a ser subjetividades sujetadas y la segunda mesa va a ser necropolítica de la migración, y después Bernardo Bolaños, que estuvo aquí escuchando todo el día a todos los ponentes, va a hacer un ejercicio de cierre y terminaremos de trabajar a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todas por asistir.